encontrarme hoy acá con ustedes, poderles dar comunicación de una experiencia realizada en el gimnasio Los Andes a partir de la aplicación del juego o el uso del juego de en el proceso de la construcción del concepto de ecuación. Digamos que en la profesión docente es importante tener en cuenta los diferentes estadios de desarrollo a los que se enfrentan nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje de un saber, pues de alguna manera este representa una información valiosa al momento de diseñar una unidad de indagación y a su vez las dificultades a las que se enfrentan nuestros alumnos en la construcción de un saber propio de las matemáticas. De modo que en el transcurso del diseño de herramientas que faciliten ese proceso didáctico de enseñanza-aprendizaje, como son las unidades de indagación, se deben tener en cuenta ideas significativas y nuevas para motivar el desarrollo lógico-matemático en nuestros estudiantes. Así que preguntarnos de alguna manera constante por cuáles son las razones por las que cuesta tanto aprender el álgebra nos lleva a tener en cuenta las dificultades que didácticamente se han creado al iniciar en los alumnos métodos y técnicas, específicamente en este caso en el álgebra. Dado que en la iniciación al lenguaje algebraico y en la transición de la aritmética a este se aborda la necesidad de adquirir simbolismos, entrar en procesos de generalización y elaborar el concepto que se elabora en los primeros años del álgebra, como es el de la ecuación, al cual se sobreponen dificultades en su aprendizaje, como es el cambio del concepto del signo igual, el signo y menos y el signo y el uso de los números racionales. Es importante que también nos hagamos una pregunta y es, ¿qué insumos usamos o de qué insumos partimos para diseñar las unidades de indagación que orientan el desarrollo, el desempeño de comprensión para alcanzar las metas de comprensión que tenemos en el aula? En este orden, pues plantear ideas activas que involucren nuevas tecnologías y en este caso un juego como pasatiempo de práctica de los algoritmos, pues es una idea de alguna manera que permite innovar y recoger un poco todas las circunstancias reconocidas a partir de las dificultades de enseñanza-aprendizaje y además de las nuevas generaciones y los contextos que tenemos dentro de nuestra aula. En ese orden, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de herramientas tecnológicas matemáticas abre la puerta a la posibilidad, en primer lugar, de experimentar y en segundo lugar, de comprender el alcance o la efectividad, en este caso, de los algoritmos. Para abordar esta situación y qué es lo que está pasando dentro de nuestras aulas, partimos de la idea de que las matemáticas tenemos que reconocerlos, están impregnadas de procesos algorítmicos que con mayor frecuencia, pues, algunos alumnos aprenden de manera mecánica y memorística, dejando de lado esa capacidad de razonar el por qué se hace lo que están haciendo, por qué se aplica lo que están haciendo, y específicamente la capacidad de desarrollar ese pensamiento abductivo, dando paso a modificaciones incluso del algoritmo. Teniendo en cuenta esto, es importante resaltar que debido a que el álgebra es el lenguaje fundamental de las matemáticas y que el aprendizaje correcto de este facilita el acceso incluso a otros conocimientos matemáticos que son aplicables en otros contextos incluso disciplinares, es importante tener como objetivo principal el análisis didáctico de la enseñanza-aprendizaje de las ecuaciones y fomentar de alguna manera un espacio de construcción que mejore las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y sobre todo evite la incidencia en las dificultades clásicas que ha traído la transición de la aritmética al álgebra. Respecto a esto, entonces, es importante reconocer dentro de ese marco teórico qué es lo que pasa con estos momentos de transición de la aritmética al álgebra. ¿Qué es lo que pasa con esa adquisición de los simbolismos? ¿Cómo reconoce el estudiante cuando empieza a trabajar el pensamiento variacional en la definición o el significado, valga la redundancia, del signo igual, de los signos que está usando, la notación que implica y específicamente la interpretación que tiene de la letra? Para esta última, digamos que hay varios marcos teóricos que indican que existen 6 diferentes de interpretación y uso de las letras, como son la letra evaluada, las letras ignoradas, la letra como objeto, la letra como incógnita,
y la letra generalizada, y por último esa letra como variable, donde el desarrollo del concepto de la variable realmente es la meta en la enseñanza del álgebra y el uso de la letra, pues este causa una dificultad, digamos que en el sentido de la variabilidad ligado a la letra que no se desarrolla de manera suficiente en el aula en algunas ocasiones. Dando esto, pues evidentemente una luz a los posibles errores en el aprendizaje que deben tenerse en cuenta, pues constituyen un elemento fundamental en el proceso de la enseñanza, advirtiéndonos a nosotros como docentes de la posibilidad de las deficiencias y los problemas en el aprendizaje. En ese reconocimiento de los errores que pueden ocurrir en el aula o que pueden cometer los estudiantes, se pueden identificar tres vertientes, ¿no? Los que tienen origen en un obstáculo, los que provienen por la ausencia de sentido y aquellos que surgen de las actitudes afectivas e incluso emocionales. En ese orden, a favor de mejorar todas estas circunstancias en el aprendizaje de las ecuaciones, en el Gimnasio de los Andes hemos decidido implementar en el aula el uso del juego Dragon Box como una herramienta lúdica, ya que de alguna manera los juegos basados en distintos marcos teóricos enseñan a los estudiantes a dar los primeros pasos en el desarrollo de técnicas intelectuales y por lo tanto constituyen una herramienta que es de gran utilidad para iniciar la enseñanza de las matemáticas de forma atractiva y a la par de ser atractiva estamos normalizando el pensamiento matemático. Dragon Box es una herramienta que pretende que los estudiantes aprendan a resolver ecuaciones desde el juego, en primer lugar de una manera natural, en segundo lugar divertida y en tercer lugar efectiva, si y solo si la retroalimentación en el aula se hace de esta manera. En las características del juego que se destacan está que la retroalimentación pues, es inmediata, permite que el estudiante caiga en cuenta del error por sí mismo y posibilita que cada estudiante aprenda ritmos diferentes y estimula, en primer lugar, el aprendizaje por el descubrimiento. El trabajo con el pensamiento variacional en el primer año de transición claramente es relevante. De manera fundamental la noción de ecuación, pues esta determina, digamos que la comprensión a futuro de distintos objetos matemáticos relacionados. De modo que es importante que dentro del aula nos respondamos la siguiente pregunta y es si el aprendizaje del concepto de ecuación se puede estructurar por medio de la implementación de herramientas didácticas y lúdicas que sobrepasen la idea de balanza e igualdad, que es la que normalmente se usa dentro de las aulas, y reúne las propiedades esenciales que se requieren para solucionar una ecuación o despejar, en este caso, una variable. Esta experiencia se lleva a cabo en el Gimnasio de los Andes, ubicado en la ciudad de Bogotá, con estudiantes de grado octavo que se encuentran en un rango de edad entre 13 y 14 años. Busca abordar como docente un rol humano pendiente del desarrollo personal y emocional de los estudiantes que le permite más allá de los contenidos y hacer del aula un lugar integral con valores fundamentales y precisos para propiciar en un entorno de aprendizaje. Así de esta manera, pues el docente puede experimentar en primer lugar nuevos retos de enseñanza que le admiten abordar los contenidos propuestos por nuestros estándares curriculares, no tanto como una guía, sino más bien o una camisa de fuerza que limita el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de algoritmos, sino como digamos que un paso a seguir para desarrollar estos conceptos, más no emergen en la didáctica o en las estrategias que se van a tener en cuenta en el aula para desarrollarlos. Trabajar con esta herramienta de Dragon Box en el aula permite que el concepto de ecuación, a partir de distintas etapas, se desarrolle, ¿cierto? Llegando a un propósito final y es entender el verdadero significado del signo igual, la diferencia entre una expresión y una ecuación, que esto ocurre todo el tiempo en las aulas, porque los estudiantes cuando están en esa transición conocen cuál es la función del signo igual y el sentido de solucionar una ecuación. Entendiendo, digamos, que la diferencia y la aplicación que se dan en los distintos procesos. ¿Quién es Dragon Box? Entonces vamos a presentar la lúdica o el funcionamiento o razonamiento de este juego.
Al aplicar el juego Dragon Box dentro del aula o al hacer uso de esto en el proceso o en la meta de alcanzar la comprensión del concepto de ecuación, se logran identificar en esta descripción de la experiencia distintas etapas en el desarrollo del concepto. La primera es la posibilidad de mejorar la comprensión del signo igual puesto en el escenario en una ecuación algebraica. ¿Cómo ocurre esto? El juego en un principio lo que hace es usar dentro de su panorama la igualdad en términos de dos secciones, donde todo lo que ocurre en la primera sección va a ser lo mismo que ocurre en la otra. En segundo lugar, la comprensión y la relación de los algoritmos con propiedades matemáticas. Sí, en este caso vemos la primera, que es el uso del inverso aditivo para despejar o solucionar una ecuación. Los estudiantes cuando quieren despejar una ecuación no memorizan el proceso en la estructura aditiva, es decir, no guardan el proceso en la estructura aditiva, sino lo relacionan con aspectos incluso como para parafrasear, está sumando, pasa a restar. Sino que en este caso, cuando usamos Dragon Box, el estudiante logra comprender que cuando hace uso de esta estructura, está aplicando el inverso aditivo para llegar al cero y además el concepto de ecuación, pues comprende que es una equivalencia y que para mantenerla lo que ocurre a un lado de la igualdad, pues debe ocurrir de alguna manera al otro lado. El uso del inverso multiplicativo. En este caso, el estudiante deja de lado el está multiplicando y pasa a dividir y aclara la posibilidad de llegar al 1 mediante la estructura multiplicativa e incluso la propiedad modulativa. A pesar de que las propiedades de la suma y la multiplicación se ven en grados inferiores, hay que reconocer que nuestros estudiantes en gran mayoría de ocasiones llegan a grado octavo con nociones no muy claras sobre estas. En ese orden de ideas, Dragon Box también tiene una característica que hay que resaltar y es que permite, bajo una adecuada formalización, como lo decía en un principio, dejar estables propiedades básicas como esta. Permite también erradicar el pensamiento de los estudiantes la idea de que solucionar ecuaciones que se presentan de manera racional es difícil. ¿Por qué pasa esto? Porque el manejo de fracciones para los estudiantes siempre ha traído dificultad. En este orden, cuando Dragon Box le permite al estudiante entender la estructura aditiva y la estructura multiplicativa, el proceso de despejar ecuaciones que se presentan de manera racional pasa a ser, digamos que una tarea un poco más fácil, entendiéndola más desde la noción del porqué de cada uno de los procesos del algoritmo. Además, de manera alterna a la construcción del concepto de ecuación, Dragon Box también tiene una característica importante y es que permite el desarrollo de la propiedad distributiva, facilitando después de alguna manera el aprendizaje incluso de los productos notables y el factor común, logrando de alguna manera al final plantear ecuaciones lineales diversas y encontrar solución de estas o despejar cualquier variable de una ecuación. Esto es importante pues digamos que al momento de desarrollar ecuaciones, los estudiantes desarrollan ecuaciones con una facilidad, ya sea por la memorización del proceso, específicamente sí, las memorizaciones de los algoritmos. En la clase de matemática lo hacen muy bien, pero cuando el estudiante tiene que aplicar el concepto de la ecuación en otras asignaturas como física y química, normalmente tiende a tener dificultad por el reconocimiento de las variables. Para Dragon Box hay que digamos que, reconocerle que cuando el estudiante tiene una buena retroalimentación del juego y logra desarrollar esas habilidades de pensamiento,
le permite en otras asignaturas reconocer que todas las ecuaciones, independiente de la variable que esté usando y el funcionamiento de cada variable, pueden ser resueltas y que de una ecuación que, por ejemplo, tenga entre 3 y 4 variables, yo puedo despejar o puedo reconocer cuál es el valor para esas 3 o 4 variables. En ese orden de ideas, en el desarrollo de la experiencia de la construcción del concepto de ecuación a través del juego Dragon Box en el gimnasio de los Andes, entendemos que es una experiencia realmente se hace significativa cuando al construir el objeto matemático involucrado se comprenden en su totalidad los conceptos. Dragon Ball en el aula permite ver grandes avances en el manejo de propiedades básicas de las matemáticas. Esta es la primera conclusión, además que deja arraigado el algoritmo de dos maneras. En primer lugar, de manera fotográfica, digamos que existen otras ciencias donde también se las técnicas de la mnemotecnia para poder enseñar, construir conceptos, en este caso lo estamos haciendo, pues los estudiantes se apropian de los poderes, que además de poseer poderes dentro del juego, en la retroalimentación del aula se convierten en propiedades matemáticas, y además, a partir del conocimiento completo de por qué ese conjunto de operaciones sistemáticas le permiten hacer un cálculo y hallar la solución de una ecuación. Por otra parte, Dragon Ball es una herramienta que optimiza tiempos de aprendizaje en el aula. Digamos que el trabajo que se desarrolla es atractivo para los estudiantes y puntual en términos de estrategias matemáticas. Se podría decir que un trabajo que se desarrolla incluso a lo largo de un trimestre académico pudo ser en este caso desarrollado en 3 ciclos de 6 días y además involucró el avance en la construcción de otros saberes, específicamente el paso a la factorización y a la relación de esta con las propiedades distributivas con respecto a la suma. Además, se debe resaltar que la aplicación permite en la posibilidad del desarrollo del pensamiento algebraico plantearnos preguntas puntuales frente a cómo el desarrollo del pensamiento algebraico se puede estructurar por etapas y desarrollarse incluso de lo que el Ministerio de Educación propone los estándares para cada año escolar, es decir, empezar a trabajar ese desarrollo del pensamiento algebraico en etapas iniciales de una manera un poco más puntual y evidente. Lo anterior permite ratificar la importancia de la teoría de juegos implementada en el aprendizaje de los distintos saberes como promotora de una perspectiva diferente y ruta a grandes resultados. Muchas gracias. Bueno, en este momento iniciamos la sesión de preguntas cuya duración será máximo de 20 minutos. Para ello utilizaremos el espacio de chat que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. Deben dirigirlas al moderador. Entonces, el profesor Giovanni nos había escrito que es muy interesante como tal la experiencia en aula. Bueno, en la parte inferior derecha encontrarán unas flechitas de color morado. Pulsan sobre ese y encontrarán una opción que parece una burbuja, ese es el icono del chat. Ahí pueden dirigir las preguntas a el chat de moderadores.
Bueno, profe, nos pregunta el profesor Ramiro Falla si la Ujú. aplicación es libre o tiene algún costo, ya que pues los colegios públicos es Sí, difícil conseguir pues aplicaciones de costo. sí, digamos que esa, dentro de también esas conclusiones es significativo mencionar que la aplicación, pues desafortunadamente tiene costos, es una aplicación que se encuentra pues en los Play Store y en los App Store de los diferentes equipos móviles, tiene un costo y adquirir la licencia para tenerla en nuestros colegios, pues sí, amerita el uso de recursos asignados a esto. Es, digamos que un poco triste y limitante el hecho de no poder contar con este tipo de herramientas en instituciones públicas. Sin embargo, pues es una experiencia que hay que propiciar en términos de la posibilidad de adquirir dicha licencia. Pero desafortunadamente la aplicación sí tiene un costo dentro de los App Store y los Play Store. Y también nos dice si tal vez hay una alternativa, hay otro juego que pueda aportarnos de igual manera como lo hace Dragon Ball. El ejercicio de dar solución, digamos que a todo el contexto, a toda la población educativa, se hizo también la intención de indagarse acerca de otros juegos que permitieran el desarrollo del concepto de ecuación o de las habilidades de pensamiento en el álgebra a partir de juegos. Y desafortunadamente encontramos muchísimas más, pero ninguna con opción de costo libre o free. Bueno, la profesora María Díaz nos pregunta dónde se podría adquirir el material. Disculpa, ¿me puedes repetir? No te escucho. Que la profe María Díaz nos pregunta que dónde se podría adquirir el material. El Asumo que material, la es decir, aplicación como tal, si es en cuanto a sí, la presentación o las transparencias, esas las podrán encontrar en la página de una empresa docente. sí, bueno, definitivamente si es en términos de la presentación y las transparencias, pues la encontrarán en la página de una empresa docente. Y si la pregunta hace referencia en términos de la aplicación puede ser buscada en los App Store y en los Play Store en la misma dinámica de buscar cualquier otra aplicación. Nos preguntan también cuál es el costo de la licencia de este programa. Bueno, la licencia individual de este programa está alrededor de 16.000 pesos por usuario. ¿Esta Digamos que lo que licencia puede tiene pasar un límite de tiempo? no, no hay ningún límite de tiempo para esta licencia. ¿Se podría hacer uso de esta aplicación para procesos de generalización en el aula más que solución de ecuaciones? Por supuesto. Definitivamente los procesos de generalización, o digamos que todo lo que ocurre dentro del álgebra, como los procesos de generalización, la manera de adquirir simbolismos, la manera de reconocer los algoritmos, se puede dar a partir del uso de la aplicación. Sí, solo sí, la retroalimentación que se hace dentro del aula es significativa. Es muy importante que nosotros cuando profesores tomemos la decisión de aplicar este tipo de estrategias, reconozcamos en primer lugar, todos los posibles hilos conductores que se den en este proceso, es decir, todas esas posibles preguntas que pueden tener los estudiantes respecto a esto, y además, digamos que reconozcamos la aplicación o la intención de cada uno de los poderes, incluso del juego, hablando como esas estrategias que le aborda el juego al estudiante para poder pasar de un nivel a otro, y hagamos una retroalimentación adecuada de esta, digamos que introduciéndolo en el contexto de las matemáticas. Muchas gracias. También nos pregunta Fabio Lozano
¿El juego permite desarrollar la competencia de resolución de problemas o solamente la solución de ecuaciones? No, en este caso sí, solamente la solución de ecuaciones. En términos de la resolución de problemas, bueno, hay que reconocer algo y es, en términos de lo procedimental, el juego apunta todo el tiempo. En términos de la resolución de problemas, habría que entender cómo estamos comprendiendo la resolución de problemas, porque digamos que el juego a partir de la retroalimentación en clase permite que el docente realice o plantee preguntas específicas que pongan al estudiante en la necesidad de hacer desarrollo de pensamiento. Y digamos que ahí en ese momento de entender el desarrollo de pensamiento permite al estudiante ponerlo ya sea en el desarrollo de un pensamiento memorístico, en el desarrollo de un pensamiento estratégico y en ese orden. Depende también de las preguntas que el docente le haga, también podríamos estar hablando de la resolución de problemas, ¿sí? La resolución de problemas también se puede entender como ese proceso que tiene el estudiante para construir respuesta, para relacionar lo que entiende y responder a estas. Pero puntualmente como resolución de problemas, es decir, problemas al contexto, no. También nos pregunta si se puede utilizar en la enseñanza de la trigonometría. El juego Dragon Box únicamente está impulsado para el desarrollo del pensamiento variacional en términos de los conceptos algebraicos. ¿Cuál sería la noción de variable que los estudiantes adquieren al utilizar este programa, esta aplicación? Bueno, el concepto de variable que los estudiantes logran adquirir en el uso de esta aplicación, digamos que lo entienden al final en ese proceso de construcción de ecuaciones lineales y además el desarrollo de ecuaciones incluso de aspecto físico, específicamente fue las que desarrollamos en el aula, logran entender la variable como esta que puede tener o estar pues expuesta a conceptos de variabilidad y en ese orden de ideas pues deja de alguna manera el concepto de la variable o de la letra en términos de un objeto o incluso de una incógnita. Vuelvo y digo, pues digamos que el trabajo de la retroalimentación también es muy importante en el desarrollo de esta experiencia. ¿Cómo podríamos desarrollar los otros sistemas de representación de las ecuaciones lineales? En ese orden de ideas, pues nuevamente digo, si nosotros queremos hacer otros tipos de representación de los sistemas de ecuaciones o las ecuaciones lineales, pues es importante que la retroalimentación, no solamente las clases se den en pro del desarrollo del juego, sino que el juego también se relacione con otros momentos de la clase de tipo acción, donde los estudiantes pues tengan que poner en juego sus ideas, la necesidad de pues proponer o formular hipótesis, las puedan comunicar y de alguna manera validar para que el docente pueda hacer pues una buena institucionalización de lo que se está haciendo y las distintas representaciones. Bueno, también nos preguntan si el juego permite graficar las ecuaciones. No, el juego como tal no permite hacer un proceso de gráfica de ecuaciones. ¿Qué dificultades presentaron los estudiantes en la experiencia de enseñanza en la cual utilizaron el juego? Bueno, las dificultades que presentaron en un inicio es, bueno, los estudiantes empiezan a hacer manipulación del juego, digamos que bajo la inocencia de reconocer cuál era el objeto matemático a trabajar. ¿Cuándo empiezan los estudiantes a tener alguna dificultad? Cuando se pone en evidencia la necesidad de que ellos en un inicio por sí mismos traten de poner cada uno de los poderes del juego, esos poderes que le permitían pasar de un nivel a otro, en términos de un lenguaje matemático.
Digamos que esa es la primera fase en la que se pone a los estudiantes. Bueno, ¿tú cómo entiendes este poder? ¿Qué crees que matemáticamente matemáticamente cómo lo podrías manifestar? En ese orden de ideas, hacer esa transición, pues causó dificultad, la cual pues fue superada en términos de la retroalimentación que se dan en las clases. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, pues agradecemos a la ponente Lorena Hurtado por sus valiosos aportes y también a las personas que participaron en su comunicación. Pueden escribir las preguntas pendientes al correo electrónico del área de difusión de una empresa docente, el cual es recursosued@uniandes.edu.co. El enlace del video y las transparencias las podrán encontrar en la página web de una empresa docente, ued.uniandes.edu.co, en la pestaña de difusión y comunicaciones de innovación. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Una Empresa Docente Uniandes, y a acceder a FUNES, el repositorio digital de documentos en educación matemática. También los invitamos a ser ponentes en este espacio de difusión de innovaciones curriculares, diligenciando el formulario que encuentran también en la página de Una Empresa Docente. Y los esperamos en la siguiente sesión de comunicaciones que se llevará a cabo el 16 de junio del presente año.